A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este nuevo jueves de julio del año 2022. Bienvenidos a la hora global, bienvenidos a este pedacito de la programación de Radio Mundo, donde los recibimos en el 1170 AM de vuestro dial, como cada jueves y cada martes a las 15 horas. Hoy intentaremos echar un vistazo a un país que ha vuelto a los titulares en estas últimas semanas, un país por el que habíamos surfeado, teniendo en cuenta algún evento histórico al que que había sido afectado durante las primaveras árabes. Hablamos de Libia. Libia, que en su momento tuvo un protagonismo en el norte de África bastante importante desde el punto de vista geopolítico, pero que en estas últimas semanas ha vuelto, una vez sometida a las crisis políticas a las que está siendo sometida desde hace ya más de una década, ha vuelto a ser el protagonista de las noticias internacionales. Estado mediterráneo, cuna de puertos fenicios, zona costera otomana, posesión turca hasta el periodo de entreguerras, donde Italia tomó protagonismo colonizando la superficie de sus regiones. Perdida la guerra por Mussolini, los británicos tomaron control sobre la zona. Situada entre Argelia y Túnez al oeste y por otro lado Egipto al este, fue una zona colonizada hasta 1947. Fue reino y república a través de su historia. El período descolonizador culminó el 24 de diciembre de 1951, que vio nacer al reino de Libia. Idris I, el primer y único rey de Libia, estuvo en el poder 18 años hasta que Muammar Gaddafi, el 1 de septiembre de 1969, llega al poder liderando una revolución atípica. Gaddafi es presidente, pero luego de una década deja los cargos públicos manteniendo el protagonismo político casi excluyente, aunque ostenta el título fáctico de líder y guía de la revolución. Aunque su discurso inicial es que no se apostaba a un gobierno personalista, la realidad fue la opuesta, mostrando una impronta nacional y regional de Gaddafi liderando una tercera vía internacional, lo que llamó en su momento la tercera teoría, con etiquetas panárabes, socialistas, viajando de una empatía con Francia a una dependencia de Moscú. La sombra de Gamal Abdel Nasser, a quien pretendía suceder, se expandía sobre todas sus actitudes anticapitalistas, interventor en el Chad, apoyando a Idi Amin en Uganda. Hábilmente abandona el patrocinio de grupos terroristas luego del 11S y se incorpora a la sociedad internacional. Ha pasado algunas cosas y quisiéramos recorrerlas con alguien que fue testigo presencial y además un invitado de lujo de este programa, como es Ney Fernández, ex diplomático brasileño, en su momento embajador en Libia. ¿Cómo estás, Ney? Bienvenido a la tarde de Radio Mundo, bienvenido a la hora global. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a ti, a todos los que nos ven y escuchan. Ya me siento de casa, ya no me siento invitado, y mucho menos de lujo. Bueno, muchas gracias. De lujo para nosotros, por supuesto. Pero es un gusto estar aquí, aunque el motivo no pueda agradar a nadie. Una rebelión, una guerra más, una desestabilización. El título que tú diste al programa, a los programas, ¿no? Esa serie, el nuevo desorden mundial, parece perfecto. Parece decir, yo creo que actualmente el orden es el desorden. Claro. Estamos en el caos. La regla es el caos, digamos. Sí, exacto. De alguna manera. Habíamos hablado con tu presencia aquí en el programa en algún momento de la particularidad de Libia durante las primaveras árabes, de la particularidad de Libia con tu presencia como embajador en Trípoli en ese momento. Estabas en Trípoli, ¿no? Sí, sí. Cuando Muammar Gaddafi, que acabamos de nombrar, líder regional, no hay como dudarlo, quizás un poco obsesionado con la figura de Nasser, a quien pretendía suceder. Nasser marcó una impronta en los años 50 en toda esa zona, ¿no? Sobre todo enfrentándose a los poderes hegemónicos en su momento, que se estaban trasladando desde un eje europeo a un eje norteamericano. Libia sufre una guerra civil desde 2011.
las primaveras árabes lo golpearon como a los demás países, pero en el caso particular de Libia se habla siempre de una doble cara de la moneda. Más que un levantamiento de poblaciones insatisfechas, se habla también de un desencanto de Occidente y propiciar la caída de un líder que se estaba volviendo incómodo. ¿Algo de eso hubo? Mucho de eso hubo. Yo diría que todo eso hubo. Claro, la presencia de Nasser, a quien Gaddafi reemplazó. Gaddafi pretendía ser mucho más que Nasser. Pretendió primeramente un panarabismo, ser líder de un panarabismo que no se concretó como él quería, porque no fue apoyado por todos los países árabes en una especie de unión de los países árabes. Entonces partió para algo aún más ambicioso, que fue un panafricanismo. Llegó más lejos que Nasser en ese sentido. Es verdad, llegó más lejos que Nasser. Y llegó más aún al que se llama normalmente el panafricanismo, y eso empezó a incomodar mucho. Yo lancé hace poco, me va a permitir el anuncio publicitario, hace poco el libro El binocular invertido, Crónicas de la Guerra en Libia. Pero lo hemos tratado acá en el programa, no es publicidad, no te preocupes, es parte del acervo cultural e informativo del programa. Muchas gracias, Gustavo. Pero para mí mucho más importante que los testimonios que presenté, porque son crónicas, no son memorias, es un librito así, en fin, pues, el día a día de la rebelión y de la guerra, son los cuadros. Lo más importante son los cuadros que yo enseño al final. Entonces, por ejemplo, en la página 102 yo tengo inversiones libias en África. Y es impresionante ver cómo los tentáculos de Gaddafi se extendieron económicamente hasta el confín de África, hasta Sudáfrica. Un poco por todos los países africanos hay inversiones importantes, no solamente en petróleo, sino que en telecomunicaciones también. Había un fondo soberano que era dirigido por el hijo que se suponía que sería el sucesor de Gaddafi, Saif. Está vivo aún. Fue de los pocos que escapó, el único, creo, que está en Libia, porque fue aprisionado por una tribu berbere, esa es otra historia, y está ahí aún. Entonces, había ese protagonismo, el panarabismo que Gaddafi estaba ejerciendo. Yo creo, no sé si llegué a comentar aquí, que cuando llegué a Libia en el 2009, había 103 embajadas. Cuando salí había 18, claro, por la rebelión y la guerra. Pero de estas 103... 53, o sea, todas las embajadas africanas eran subvencionadas por Gaddafi. Es decir, él pagaba los sueldos de los diplomáticos, los costos de la embajada, luz, agua, teléfono, el edificio, daba todo para que tuviera, para su presencia. Lo que estás describiendo es algo que es muy entendible hoy, lo podemos espejar con la realidad de hoy, porque incluso Gaddafi llegó a manejar con el dinar de oro la posibilidad de una moneda única africana, sí, que saldría de la dimensión del dominio del dólar. Entonces eso podría presentar para los africanos una especie de manejo financiero, comercial y hasta fiscal independiente de los poderes hegemónicos en ese momento. Bueno, también hoy, ¿no? Son los mismos poderes. Así que de alguna manera estás describiendo un poco esa expansión de poder blando que hoy es tan característico de China, por ejemplo. Exactamente, solo que con algunas... Adaptado a su momento, a sus personalidades, a su terreno, digamos, pero es esa expansión que no necesita de cañones. Es verdad. Que necesita de inversiones, que necesita de presencia. Sí. Y necesita de algo más, necesita de poder, y en ese caso un poder tiránico. La gente adoraba y temía Gaddafi a la vez. Y temía porque estaba como el gran hermano mirando hacia absolutamente todo. No dejaba, creo que eso ya lo mencioné aquí, no dejó nacer, ni prosperar ningún liderazgo religioso, ninguna suerte de oposición. Tenía una posición muy peculiar sobre leyes. Eso es interesante cuando se ve lo que pasó ahora. Sí. Está pasando ahora en el Parlamento de Libia. ¿Y cuál era la posición de Gaddafi?
los países no necesitan constitución porque la violan sistemáticamente. Es muy interesante, no deja de tener algo de verdad en eso, pero no había constitución en Libia. O sea, la constitución era el derecho consuetudinario, las costumbres y las enseñanzas del Corán. Claro. Todo. Yo no voy a ser crítico a ese respecto, pero porque no es mi papel acá, pero los gobernantes autócratas suelen tener esas frases ocurrentes, sí, que anclan un poco en la realidad y parece que fueran una especie de sabios que lo ven todo. Y como tú dices, sí, hay algo de cierto en eso, pero uno está un poco lejos de que ese sea el norte, ¿no? Para una república seria. El hecho es que una vez caído Gaddafi, y vamos ahora a tender un puente, después volvemos de repente a la gráfica que tú hacías referencia en el libro, que la vamos a presentar para nuestros amigos, pero Libia sufre una guerra civil desde 2011, porque una vez que cae Gaddafi, sea por un reflejo de las primaveras árabes, o sea por una intervención occidental, como tú dijiste, más lo segundo que lo primero, tras la caída, las distintas facciones rebeldes comenzaron a combatir entre ellas por el poder. En realidad sucedió algo muy parecido a la caída de Hussein, ¿no? Es decir, queda un vacío de poder que no es llenado. Es verdad. Y se dividió en dos el país. Hacia el este, lo podemos ver ahora en un mapa, si nos auxilia Felipe, hacia el este, Cirenaica. Perfecto. No sé si lo estoy pronunciando bien, una meseta de unos 130 kilómetros de ancho que desciende hacia el mar mediante una serie continua de terrazas, podríamos describirlo así, y hacia el oeste Tripolitania, región originariamente habitada por la etnia bereber. Esa zona es típica de la etnia bereber, centrada en Nípoli, capital y el gran puerto del área. El otro puerto importante es Bengasi. Con dos gobiernos paralelos. Entre el 2014 y el 2020, las fuerzas del este, es decir, las de Cirenaica, capitaneadas por el mariscal Jalifa Haftar, que se enfrentaron al gobierno de Acuerdo Nacional, dirigido por al-Sarraj, que era el reconocido internacionalmente. En 2019, el Parlamento turco aprobó el despliegue de tropas en Libia para apoyar a Trípoli, y ahí entra Turquía. Turquía nunca estuvo ausente de todo esto, ¿no? No, nunca estuvo ausente. Turquía, bueno, desde los tiempos del Imperio Otomano, ¿no? Y hasta que Libia pasara a las manos de Italia. Pero Turquía siempre ejerció una función muy importante, fue un país protagónico en el desarrollo de Libia también, como lo es también respecto a sus vecinos, como ese puente entre Occidente y Oriente, entre Asia y Europa, y por algo quiere pertenecer a la Unión Europea. Sí. Hubo también un cambio de favores, ¿no? Es decir, Libia en su momento reconoció las reclamaciones turcas sobre las aguas griegas y chipriotas, por ejemplo, que es un tema muy caro a los turcos. El apoyo turco, que también implicó el envío de mercenarios sirios y la provisión de armamento, por ejemplo, permitió al gobierno del Acuerdo Nacional, cercano a los hermanos musulmanes, hay que recordarlo, expulsar a Haftar del oeste del país. Es decir, lo alejó de Trípoli. Llevó los combates a un punto muerto. Hubo una especie de calma, que no fue tal. Seguía la intervención muy importante en el área, tanto de Francia como de Italia, que tienen intereses desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista extractivo, referentes a la industria petrolera, por ejemplo. Sí. E incluso se dio alguna situación hace unos pocos años donde Italia y Francia estaban no apoyando, pero políticamente empáticos con facciones diferentes. Estamos viendo a dos países europeos, no voy a decir enfrentados, pero con estratégicamente en veredas opuestas. El 10 de febrero de este año, Ney, explota todo, o todo vuelve a conflictuarse, podríamos decirlo así. La Cámara de Representantes, ya afincada en Tobruk, podemos ver otro mapa si Felipe nos auxilia, y elegida en las elecciones parlamentarias de 2014, nombró a Fatih Basagna primer ministro. Basagna, sí, lo dije bien. Un movimiento rechazado por Abdul Hamid Dbeibeh, que estaba en el poder, que se ha negado a renunciar.
En definitiva, el país sigue partido en dos, pero DIB, quien estaba en el poder y quien debió abandonar el poder, se terminó apoyando, obviamente, en Khalifa Haftar, general díscolo, digamos, y jefe de una facción revolucionaria. Es así que queda el régimen, digamos, oficial en Trípoli, queda el régimen de DIB en Trípoli, queda Bazaña afincado en Sirte, ciudad ubicada en el centro del país. Exacto. Sus aliados han bloqueado parte de la producción de petróleo libio, también hay que decirlo. Se ha llegado a un consenso, o no se ha logrado consenso, en principio sí, pero luego no, sobre el establecimiento de un marco legal para celebrar elecciones. Y en eso estamos cuando la semana pasada, en Tobruk, hay un asalto al Parlamento. Un asalto al Parlamento de parte de descontentos, de parte de gente que quiere voltear el gobierno, pero que vuelve a poner a Libia sobre titulares de las agencias internacionales. Entonces ahora lo que vamos a hacer, si tú me acompañas en el próximo bloque, es tratar de bajar a tierra las facciones y entender por qué Libia está sometida a esto. No se vayan, amigos, en unos minutos más estamos aquí con ustedes. Con Ney vamos a tratar de entender un poco esta ensalada política que tiene presencia occidental, que tiene una fuerte presencia turca y que de alguna manera también está mostrando cómo se están dando los juegos de tronos en el Mediterráneo africano del norte. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos. Seguimos intentando ver qué pasó en Libia. Seguimos intentando verlo junto a Ney Fernández, que fue embajador de Brasil en Libia, justamente por casualidad en la caída de Gaddafi. O quizás el momento no indicado en el lugar no indicado, o al revés, Ney. Quizás el momento indicado en el lugar indicado, porque en definitiva te permitió ver de primera mano lo que estaba sucediendo. Sí. ¿Tú sientes que fue digamos, algo bueno que estuvieras ahí? ¿Lo valoras? ¿O quisieras no haber estado? No, muy buena pregunta. Yo no creo en coincidencias. Entonces, por algo fui para ahí. Como yo había estudiado el mundo musulmán, hice un posgrado de 1 año y medio en Italia sobre el Islam, me interesaba muchísimo. Puede que fuera la hora cierta, el momento cierto de estar ahí. Porque me ayudó el hecho de haber estudiado inmediatamente antes de ir, me ayudó mucho a comprender la mentalidad de los libios, cómo funcionaban, cómo funciona la religión, el mundo islámico, ¿no? Un poco, sí. Esa parte al menos, y también la política, que es completamente diferente. Son los 3 países donde todo empezó, que son Túnez, Libia y Egipto, son completamente diferentes. La visión del Islam es también diferente. El desarrollo de los países, la dimensión, la importancia. Entonces, yo me atrevo a decir que estaba en el lugar donde debería estar. Aunque me hizo, claro, daño psicológico, pero que recuperé. Está bien. Volvemos a uno de los mapas que habíamos manejado, porque tú querías señalar algo interesante. Sí. Ahí tenemos las regiones. Esa línea roja que ustedes pueden ver, los que nos están viendo la emisión en video, igual después lo van a poder ver, divide un poco el país entre el este, como dijimos, Cirenaica, donde está este general que ha manejado, digamos, los hilos militares, Haftar, y que de alguna manera quiere que Fatih Basaga, nombrado primer ministro por el Parlamento en su momento, tome el poder en Trípoli. Y en Trípoli sigue DIB, apoyado por Occidente, que sigue presente, apoyado por los turcos,
con quien se deben favores mutuos, y así está dividido el tema. ¿Ese mapa te dice algo? Esse mapa me dice mucho, y no es un mapa grosseiramente hecho y por eso las líneas rectas. Es un mapa típico del mundo colonial pós-Segunda Guerra. Y la realidad, o sea, un mapa hecho con una regua, ¿no? Con un ¿Sabes a qué me hace acordar eso? Hay un seminario sobre la guerra de Ucrania al cual asistí hace un mes, donde un analista español me decía: los europeos tenemos poco conocimiento de las historias y a veces hacemos cosas como las haría Pedro Picapiedra, decía. Entonces decía, nosotros trazamos fronteras con regla y escuadra. Y eso está mal hecho. Está muy mal hecho. Tanto que dividió a muchos países en África en tribus, gente de la misma familia. Quedó una parte hablando inglés de un lado, otra hablando francés de otro, como fue el caso de Ruanda y Burundi, por ejemplo, sí. Donde yo estuve también por coincidencia. Tú también estuviste en Asia. En Filipinas. Ese es el caso de Pakistán y Afganistán. Es el caso de Pakistán y Afganistán, exactamente. Ahora, ese mapa en especial, el mapa de Libia, es interesante porque enseña exactamente las tres regiones, no solamente geográficas, pero geopolíticas, yo diría. La Cirenaica, que es la tierra de comienzo de la colonización, entonces ahí está la histórica Tobruk de la Segunda Guerra Mundial, y Benghazi, donde todo comenzó, ¿no? Luego, donde nació San Marcos, entonces Cirenaica era una región también simbólicamente importante para el mundo católico. Ajá. Tripolitania, y ahí están la ciudad natal de Gaddafi. Originalmente berber, ¿no? Exactamente, originalmente berber. Trípoli, berber que ellos llamaban, los libios llamaban bárbaros también. Entonces, los bárbaros de montaña y los bárbaros de mar. Y eso, ahí ya se marca una gran diferencia. Otra. Cirenaica es la tierra del rey Idris, como tú has mencionado al comienzo. Sí, el único rey que tuvo Libia. 18 años en el poder. Y no es coincidencia que la rebelión haya comenzado en Benghazi. Ajá. Porque hay esa diferencia ya histórica con Gaddafi. Y el Fezzan, que es un gran desierto. Bueno, si hubiéramos seguido la línea recta hacia abajo, veríamos que a mano derecha, nuestro... digamos, al este de Trípoli, Egipto, pero bien más abajo está el Sudán y la franja de Ouzou, de Francia. ¿Cuál es la importancia que tiene? Uranio. Claro. Entonces, esas líneas no fueron trazadas grosseramente. No, yo no quería decir que fueran improvisados, o que fueran ignorantes y por eso usaban regla y escuadra. El tema es que, también como sucedió en los Balcanes, ¿no? Es decir, a veces las personas o los países o las élites que gobiernan el mundo, más allá de que tomemos criterios de valor, no vamos a pronunciarnos sobre eso porque eso es un dato de la realidad. Lo menos que podemos pedir es que gobiernen inteligentemente. O sea, yo lo que me niego muchas veces en los análisis, me niego a no ser inteligente. Es decir, si había que manejar una cierta división de países, como sucedió en los pasillos de Versalles con la Gran Arabia, que quedó convertida en una especie de puzzle. Me acuerdo mucho de la película Lores de Arabia, que la recomiendo volver a ver a nuestros oyentes, para ver ese teniente inglés convertido en líder árabe, yendo a negociar las fronteras árabes frente a sus superiores en el ejército inglés. Bueno, muy interesante todo eso, pero en definitiva terminó esa Gran Arabia una especie también de damero de países allí que se repartieron entre Inglaterra y Francia. Entonces, la idea, supongo yo, que de esas potencias es, como tú decís, aprovechar recursos naturales. Claro. Pero si aprovechás recursos naturales, también tenés que prever que de alguna manera esos países nuevos tengan una cierta sustentabilidad, no natural, pero por lo menos lógica. Y si tú partís terrenos donde partís etnias al medio, como pasó con la etnia pastún en Afganistán y Pakistán, que es también una línea que tiene el nombre de un inglés que ahora no recuerdo,
como pasa aquí en Libia, que solo ver, como tú decís, esa línea recta, vos decís, bueno, pero esto es artificial. Exactamente. Entonces hay que ver qué hay detrás de eso, y detrás de eso hay gente, y detrás de eso hay tribus, que ojo, também Gaddafi se encargou dessas tribos. Exatamente. Gaddafi também las liderava e las controlava, porque aí já iba a terceira parte, a parte inferior, que é geográficamente inferior, que é o Fezzan, que de hecho é o grande deserto de Sahara. Então, o grande deserto de Sahara, que contém nada? Não. Contém água. Muita água. Estão sentados sobre o aquífero Núbio. Como nós outros aqui, nós outros uruguaios e brasileiros do sul, estamos sentados sobre... Te aceptamos en nosotros, no hay problema. Muchas gracias. Sobre el acuífero Guaraní. Entonces, Gaddafi, y eso es importante recalcar también, creo que no lo hice la vez anterior, descubrió agua fósil, potable, en pleno deserto, en el sur de Libia, y construyó uma obra impressionante, ou isso construir, foram franceses, coreanos que lo hicieron, e que chamaram de, eu não sei o nome na árabe, lejos de saber árabe, Great Man-Made River, o gran río hecho por el hombre. Em que consiste isso? Consiste em que, do sur de Líbia, se hizo aqueducto, que em um momento se parte em dois e vai a alimentar, a nutrir de água Benghazi, a mano direita, mi mano direita, não? A leste, e Trípoli ao oeste, e toda a franja costeira de Líbia. E pero um aqueducto, uma obra de 4.000 quilômetros era o projeto. É muita coisa, dividida em dois ramais diferentes, de tubos, de uma tuberia de 4 metros de diâmetro. Há fotografias impressionantes de gente dentro de uma tuberia dessa, para que não tenha a ideia. Não, quanto custava o água em Líbia? Zero. Era grátis. Claro, os fundos lo manejava todo Gaddafi também. Mas esse era, a parte do petróleo, havia essa enorme riqueza de água. E sobre a terra, as etnias diferentes, las diferentes tribos beduínas, que não, me está faltando a palavra agora, e é impossível, porque é igual em português, que eles falam nômades. Sim. Que não se fijavam nesse território, não se sentiam de outro color de pele, de outra língua, falavam francês, quando falavam algum idioma estrangeiro. E tampouco se sentiam dependentes de nenhum governo. De nada. Não se sentiam nem sequer dependentes de nenhuma terra. Eu recordo uma vez que eu fiz uma excursão, duas vezes fui ao Sahara e passamos 3 dias aí, que é espetacular, entrando por um ponto e saindo por el outro. E uma vez encontro com os beduínos que se acercaram no oásis onde chegamos, e estavam, claro, vendendo artesania, vendendo tudo isso. E comecei a conversar, falavam um francês razoável, ele estava cercado de países de língua francesa, não? E eu lhe perguntei, e tu de onde eres? E ele não compreendeu, e me disse, de aqui. Não, de onde vienes? E aí me hizo uma señal, assim, com o mentón, de aí, de allá. Claro. Ou seja, esse conceito de nacionalidade, desse livro, não, absolutamente não existia. Agora, Gaddafi los controlava com benesses para eles, com facilidades para eles. Por exemplo, para a produção agrícola, aproveitando a água que tinham aí. Entonces, me gustaría, mientras tú mencionas eso, que con Felipe volver no, porque no lo hemos mostrado todavía, a un mapa que nos mostraba la influencia de Gaddafi en ese momento. Ahí la tenemos, mirá. Perfecto. ¿Qué tendremos ahí? Mira, ahí tenemos el petróleo. Entonces, eso también hace muy claro ese gran vacío que está al sur, es el desierto de Sahara. Entonces, no teníamos teóricamente nada ahí, pero ya vimos que había agua abajo. El petróleo, no. En la Cirenaica, el petróleo todo praticamente concentrado en la zona que va a salir por Benghazi, claro, facilitar Benghazi, sí. Exactamente. La Cirenaica, digamos, los yacimientos de petróleo de Cirenaica, y en el oeste, los yacimientos de petróleo que van a ser escoados por
Trípoli, por la zona de Trípoli. ¿Sabes que si hacemos un mapeo de la extracción de petróleo en Argelia sucede lo mismo, ¿no? Ves un encadenamiento de pozos que siguen bueno, en el caso de ellos también tienen gas, los gasoductos y las salidas por los puertos principales. En el caso de Argelia, España, Italia, en el caso de Libia también, digamos, pero con gran presencia turca también. Los turcos están extrayendo mucho petróleo de Trípoli, porque están también de alguna manera soportando ese gobierno, ¿no? Sí. Ahora, la sede del Parlamento, Ney, en Tobruk fue tomada por manifestantes que expresaban su enfado con los dos gobiernos. Sí, ¿verdad? Ya con las conversaciones dirigidas por los presidentes de los dos parlamentos rivales, que están en Ginebra negociando, hay que decirlo, terminaron sin ningún resultado tangible. Los manifestantes entraron el viernes 1 de julio, estoy leyendo acá algún artículo internacional, en el Parlamento libio, en Tobruk, en el este del país, y cometieron actos de vandalismo. Protestaban contra el deterioro de las condiciones de vida y la negligencia de sus dirigentes, al día siguiente de que fracasara una nueva ronda de negociaciones entre bandos rivales. Lo que yo quiero ir como estamos bien de tiempo, lo que quiero ir ya en el próximo bloque es contigo a ver cómo se desarman esos países, y qué complicado que es un país como este desarmado en este momento en que existe una guerra, pero no solo existe una guerra en el suelo ucraniano, existe una guerra económica, logística y de influencia comercial en todo el planeta, que está afectando a todos. Y me gustaría contigo bajar un poquito a tierra, qué puede hacer Libia, qué puede dar Libia, y ver un poco la región. Perfecto. ¿Te parece? Sí, perfecto. Ya volvemos, amigos, no se vayan, seguimos acá, si ustedes tienen la paciencia de esperarnos. En unos minutitos estamos con ustedes, con Ney Fernández aquí en el estudio, y tratando de volver un poquito la mirada sobre Libia ahora que están sucediendo cosas allí, y enganchando un poquito la realidad libia, ya que no hay más remedio porque está como de moda desde el punto de vista de las noticias, con lo que sucede entre Ucrania y Rusia. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. Seguimos como cada martes y cada jueves tratando de, desde el paralelo 35, interpretar este nuevo desorden mundial. Hoy con Ney Fernández aquí en el estudio, porque teníamos la excusa de hablar un poco de Libia, aunque él ya ha estado por aquí hablando de Libia, de su libro, de su pasaje como embajador en un momento crítico de la historia libia. Pero como hoy Libia estaba de vuelta en los titulares, queríamos hacer algún comentario al respecto con la ayuda de Ney. Me gustaría con Ney ahora, ya que él está capacitado mucho más que yo para eso, tratar de ver esta actualidad desde el punto de vista de la actualidad libia, desde el punto de vista de lo que está sucediendo hoy. Es decir, en este periodo que, ¿cómo podríamos llamarle? Post pandemia, post globalización, post muchas cosas. En definitiva, se ha desarmado todo el tinglado con el que veníamos viviendo los últimos años. Esa hegemonía casi única norteamericana. Hay gente que hasta extraña la Guerra Fría, porque por lo menos se sabía quién mandaba en cada lugar del planeta. Pero tampoco hemos vuelto a eso, porque esto no es el esquema que teníamos antes de 1991. Esto es otra cosa. Todavía no sabemos lo que es. Hemos tratado en algunos de estos programas de identificar actores, tomadores de decisión, a pedido de nuestro operador, digamos que se nos cayó Boris Johnson hoy de mañana, pero es nada más que un cambio de figuritas en uno de los actores de uno de los que podríamos llamar bandos hoy en la disputa del poder global. No creo que quien vaya a entrar al número 10 de Downing Street pueda cambiar demasiado, va a ser más de lo mismo, y la estrategia global ya está manejada. He cumplido con Oscar con el comentario, pero vamos a hacer un programita sobre eso también. Volviendo a Libia, Libia tiene una producción de crudo que ha caído a un rango de entre 100.000 y 150.000 barriles por día. El año pasado superaba el 1.2 millones de barriles por día. La disputa política, esto que hemos mencionado sobre estos dos gobiernos paralelos, sobre el control del gobierno,
está impulsando los cierres de los pozos. Algunos ya no pueden trabajar. Hay una pérdida diaria de ingresos por exportaciones que media entre 70 y 80 millones de dólares. Tanto es así que muchos grupos económicos, compañías petroleras, han exigido a Deiba que renuncie a favor de Basaga. Es decir, están pidiendo que uno de los bandos deje vivir al otro, digamos, y deje de acceder al poder, porque la inestabilidad es el enemigo. Libia es un país petrolero. Como tú decís, Ney, tiene otros recursos naturales con los que podría lidiar con el futuro y tener una ventaja comparativa en el futuro tan exigente y demandante de materias primas. ¿Libia tiene un futuro en ese sentido? Excelente pregunta. No veo futuro. Tal como está, no. O sea, estruturalmente no veo futuro. No, sencillamente no veo, infelizmente. Porque si volviéramos sobre el mapa, no hace falta volver, pero de hecho Libia no estaba partida en tres exactamente, estaba dividida en tres geográficamente, pero, y aquí lamento, pero tengo que hablar de Gaddafi de nuevo, que Gaddafi lo dijo, y yo escuché cuando él decía aún durante la rebelión, que después de mí, el caos completo. ¿Por qué? Y dijo también, hay dos grupos terroristas actuando en Libia, que pueden actuar en Libia, y actuaron, realmente. Sobre terroristas y cómo se crearon, es otra historia, un seminario. Sí, bueno, sí. Pero estaba lá, Al-Qaeda del Magreb Islámico. Vamos a llamarle grupos armados. Eso es, grupos armados. Al-Qaeda del Magreb Islámico, algo que se creó ahí en el noroeste de Libia. Sí, una filial de Al-Qaeda. Una filial de Al-Qaeda. Y el famoso Estado Islámico. También una filial de Estado Islámico. Que ocupó otra parte de Libia, la parte exactamente de los otros yacimientos petrolíferos y el Fezzan. Entonces Libia estaba dividida no en tres, pero sino que en cinco, siendo que además de esos cinco había los berberes, había los beduinos del sur, un país completamente dividido y fragmentado y que aceptó, o tuvo que aceptar, o le fue impuesta, essa forma de esse régimen, uma capital, duas capitales, um país que tem teoricamente duas capitales, não? Uma em Benghazi e a outra em Trípoli, e que tem dois governos e um tentou desplaçar ao outro, uma luta por el poder que tonta, que criou uma guerra tonta e desarmou. A economia desarmou tão completamente o petróleo, por exemplo. Quando cheguei aí, el litro del petróleo, de la nafta, costava 11 centavos de dólar, de dinar, que era lo mismo que dólar. Então, imagínate um litro de nafta aqui a 4 pesos, por exemplo. ¿No? Sí. Seria essa a relação. Bueno, um pouco depois de la guerra, faltou petróleo, faltou gasolina, faltou nafta em las puestas. Bombardearam los yacimientos de petróleo. Há algo muito interessante de observar também. Então, ahora, ¿por que não vê o futuro? Por la ganancia, por la destrucción que la guerra puede causar en las mentes belicosas. El futuro está para los vendedores de armas. Para ese sí, ninguna duda. Bueno, yo quiero agregar a la mención que hacías en las filiales de Al-Qaeda e ISIS en el terreno. Quiero agregar que también hay filiales, perdón por la interrupción, me voy del mapa un poco más al sur, también hay filiales de ambos, en el Sahel, al sur del Sahara. Que lo más triste de todo esto es que es una región que todos sabemos que va a explotar, y no podemos hacer nada. El Sahel va a explotar en el periodo de 5 años. Es decir, tiene a ISIS, tiene a Boko Haram también, tiene Al-Qaeda, ya hubo 2 golpes militares este último mes. Es una zona que va a explotar. Bueno, no importa, volvemos hacia el norte, pero Libia tiene un poco el reflejo de eso. Pero no solo eso, el general Haftar también tiene muy buena relación con Egipto, tiene buena relación con Rusia,
sobre el terreno ya se ha detectado elementos del grupo Wagner, que es el grupo paramilitar ruso. Sí, no me sorprende, sinceramente no me sorprende para nada, porque Libia era un país abierto. Bueno, uno de los sueños, de los delirios de Gaddafi fue crear el pasaporte árabe. Cualquier árabe podía entrar o arabizado, no árabe, entrar en Libia sin necesidad de ninguna otra documentación, ni visa, ni nada. Entonces sería un país abierto con ese sueño o delirio de liderazgo, de protagonismo. Entonces con eso en Libia había un poco de todo. Libia era una mezcla de todo lo que es, salvo geográficamente, obvio, pero desde el punto de vista organizacional, sociológico, antropológico, era una mezcla prácticamente ingobernable. La podía gobernar Gaddafi a través del terror, del paternalismo. Era el papá de la patria, de la tierra libia. Y cuando Gaddafi se fue, no hay. Los hechos están ahí, lo comprobaron ahora. Sí, como tú dijiste, después de Yo, el caos. Exactamente. Me hace acordar mucho a Perón, ¿no? Sí. Pero si sacamos, Ney, vamos a algunas reflexiones finales que me interesa tu punto de vista sobre esto. Si nos alejamos y ponemos la lupa no sobre Libia en particular, sino en algunos sectores de África, lo que acabas de decir en cuanto al gobernable, en cuanto a caos, lo podemos aplicar a Etiopía. Exacto. Lo podemos aplicar a Sudán. Lo podemos aplicar a Mali. Lo podemos aplicar un poco a Nigeria. Y empezamos a nombrar estados africanos. En todos hay presencia terrorista. En todos hay infraestructura china. En todos está el grupo Wagner empezando a intervenir. Es decir, Rusia vende seguridad a través de paramilitares a esos gobiernos endebles. Entonces, tantas veces dijimos, África es un campo de batalla entre las potencias. Bueno, hoy se está haciendo más realidad que nunca. Sí, más realidad que nunca. Enfim, infelizmente está triunfando esse modelo de neocolonialismo una vez más. Neocolonialismo África vuelve a ser colonia. Vuelve a ser colonia. Econômico, sobre todo, ¿no? No es un expansionismo territorial. Bueno, cuando me preguntan, ¿hay una posibilidad de la Tercera Guerra? La Tercera Guerra ya comenzó. Sí. Ya comenzó netamente, claramente. Y en África, en el caso de Libia en particular, Turquía jugó un rol esencial, porque intentó intermediar el conflicto mientras Gaddafi estaba vivo. No logró y fue forzado por OTAN. La embajada de Turquía fue de las últimas, o la última, de repente, grande embajada de importancia a cerrar las puertas, después de que el embajador hubiera evacuado 20.000 turcos que trabajaban ahí. Había muchos intereses económicos también, y geopolíticos también, obvio. Pero el cierre de esa embajada en particular y prácticamente el fin de las relaciones, cuando se dijo que Turquía pasó para el otro lado. Turquía se reveló OTAN y base de OTAN, como lo hizo también Italia, ¿no? Fue lo mismo. Sí. Las bases establecidas en territorio italiano fueron las que atacaron, de donde salieron los aviones para atacar a Libia. Y mientras que antes Gaddafi era el querido de Berlusconi, como lo era de Sarkozy también. Y Francia no tuvo la más mínima piedad, ningún problema en atacar y destruir. Igual, de todas formas, yo a Turquía lo pongo un poco aparte porque tiene la habilidad de tener siempre un pie en cada lado, ¿no? Siempre. Pero también, como Libia, no los estoy comparando, pero en un tema en particular como Libia, es muy dependiente de un líder. Sí. Y te deja la incógnita de qué pasará cuando ese líder ya no esté. También le pasa a Rusia, ¿no? También a Rusia le pasa algo más. De acuerdo, pero eso es para otro, sí. Esto es para otro programa. Para otro programa, es un czarismo. Por ahora, a través de, sí, o sea, la gente asocia a Putin con la Unión Soviética. Putin está un siglo más atrás. Él se saltea todo el siglo XX. Exactamente. Es un zarista. Y el Partido Comunista está proscrito, o no proscrito, pero es oposición. El Partido Comunista para Putin fue una mala idea en un mal momento y sí, dio vuelta a la página.
Volvemos, amigos, a encontrarnos. Hemos identificado a Libia como actor internacional, vemos lo que le ha pasado. Es un país que el resto del mundo se empeña en desarmar cada vez que se arma, pero forma parte también del esquema africano y de lo que está sucediendo en África, que es hoy un campo de batalla. No hay cañones, pero hay pozos petroleros, hay infraestructura, hay paramilitares, sí, hay grupos terroristas, hay gobiernos que caen como fichas de dominó, y no hay una presencia única en cada país de un sector de esta especie de tercera guerra mundial. En cada país vemos a todos los actores presentes, eso es lo que termina siendo una ensalada en cada uno y lo que da inestabilidad. Veremos qué es lo que sucede. Hoy los dejamos, hoy tenemos que agradecerle otra vez a Ney la presencia. Hemos entendido un poquito más el tema africano, y bueno, y esto sigue. Seguiremos desde próximos programas intentando ver este nuevo desorden mundial por diferentes puntas, por diferentes lados, por diferentes aristas, y por supuesto contando siempre con la presencia, la paciencia y el acompañamiento de ustedes. Muchas gracias, Ney, serás bienvenido otra vez y nos vemos. Esto ha sido La Hora Global. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.